tal amigos, amantes del bonsái? Bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de el defoliado. Y es que esta idea para este video me surgió por recurrentes preguntas que muchos de ustedes me hacen a veces por medio de mis redes sociales o por medio de mi WhatsApp y me preguntan cosas como esta. Jonathan, quiero defoliar mi árbol. ¿Puedo hacerlo o qué época es la mejor? A lo que yo siempre les pregunto, ¿para qué quiere defoliar su árbol? Y la respuesta casi siempre es esta. Pues vieras que no sé, pero me dieron ganas de hacerlo y quería ver si se podía hacer. Entonces, a raíz de esta situación que lo he visto ya repetirse en alguna que otra ocasión, decidí tratar de globalizar todo el concepto de defoliado. ¿Cuándo se hace? ¿Con cuáles árboles se pueden hacer? ¿Para qué se defolia? Puede ser total, parcial y cuáles resultados esperaríamos con cada uno de los procedimientos que realizamos. Así es que de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y primero, lo que yo quiero dejar muy en claro casi siempre es, el árbol te va a decir si necesita el defoliado o no. ¿Cómo es eso? Muy sencillo. Primero tenemos que sentar un precedente de que no todas las especies se pueden defoliar. Eso prácticamente ya todo el mundo lo sabe y el que no, pues hoy lo va a aprender. Especies tropicales como este Ficus Green Emerald que yo tengo hoy acá, se puede defoliar a la perfección. En climas como Costa Rica, que es donde yo estoy, que es América Central, clima tropical donde tenemos estación seca y estación lluviosa solamente, podríamos decir que un ficus se podría defoliar 2 veces al año máximo, pero eso no quiere decir que tiene que hacerse religiosamente sí o sí 2 veces al año defoliar el árbol. No, tiene que haber un trasfondo, tiene que haber una estrategia, tiene que haber un fin definido para el defoliado del árbol, para saber qué voy a conseguir yo, qué voy a encontrar, qué voy a esperar yo cuando haga el defoliado, cómo va a reaccionar el árbol y qué tengo que hacer yo, ojo aquí, mucho antes de defoliar. No simplemente es que vengo y quito hojas solamente porque se me ocurre y listo, se acabó el tema y el árbol ve a ver qué hace para que vuelva a brotar. No, el árbol hay que prepararlo, el árbol hay que nutrirlo, el árbol tiene que estar fuerte para que pueda soportar ese proceso. Y vamos a empezar a verlo de formas separadas para que lo podamos entender hoy. Y el primero que vamos a hablar es cuando trasplantamos especies tropicales, en este caso los ficus, podría ser jaboticaba, podría ser chiflera, podría ser bugambilia, podría ser cualquier cantidad de especies tropicales que tenemos, al menos acá en mi país. Cuando trasplantamos, lo mejor o lo que se recomienda, lo más seguro es poder defoliar el árbol. ¿Por qué? Porque vamos a tocar raíces y vamos a alterar el balance o el equilibrio que existe de la cantidad de raíces que hay acá, que son las necesarias para mantener esto bien, saludable y prosperando. Eso quiere decir creciendo. Si alteramos ese balance, si yo no toco el follaje acá, saco el árbol de su maceta, corto raíces y vuelvo a plantar, obviamente el equilibrio se ha alterado, entonces la balanza está a nuestra contra. ¿Qué va a hacer el árbol? Medio de autosupervivencia, va a empezar a tratar de nivelar la balanza y va a empezar a perder follaje, se van a empezar a poner las hojas amarillas. El problema es que el árbol no sabe cuándo detenerse. Y pasa casi siempre que el árbol termina muriendo justamente porque no tuvimos la precaución de quitar follaje a la hora de tocar raíz. Si estamos trabajando con una conífera, el follaje se aclara, se reduce, se limpia para inclinar la balanza a nuestro favor y poder manipular las raíces. Vea que aunque no se quite completamente todo el follaje, hablando de coníferas, es necesario hacerlo para tocar raíces a la hora de trasplantar. El defoliado total lo que hace es que nos da a nosotros ese chance de poder manipular el árbol de una forma más segura a nivel de trasplante, de manipulación de raíces, para que el árbol pueda de forma integral volver a salir adelante y recuperar todo su follaje. Si previo a eso hubo un proceso de fertilización, de nutrición, donde el árbol está vigoroso, está fuerte, está creciendo, se ve saludable, no hay plagas, no hay hongos, no hay deficiencia de nutrientes, el árbol está en capacidad para soportar el procedimiento, que en este caso sería el trasplante. Viendo este ejemplo,
Precisamente con este ficus yo me doy cuenta que el árbol tiene una mayor concentración de follaje en esta área que en esta área que está acá. Está un poquito más despoblado, digámoslo así. Si lo vemos de frente se nota un poco más. Hay más luz que entra por acá y aquí se ve menos. Aquí se nota que hay un desbalance, un desnivel de la fuerza del follaje en cuanto a su crecimiento. Ahí el defoliado o el pinzado o como lo quiera ver, toma una razón diferente fuera de lo que estamos hablando del trasplante. ¿Por qué? Porque es notable el desbalance en el vigor del árbol. Hay menos fuerza acá, hay más fuerza acá. Yo puedo, por medio de un defoliado parcial, reducir un poco la cantidad o la masa de hojas que están acá para tratar de nivelarlo con la que está justamente aquí y tratar de volver a sentar al árbol en una parte integral de crecimiento y que vuelva a crecer de forma homogénea y que ya el árbol se pueda ver sin problemas. Es parte de las cosas que yo tengo que hacer acá. ¿Cómo lo puedo hacer? Quitando hojas o podando, que esa es otra forma de, entre comillas, defoliar de forma parcial el árbol en un área concentrada, única, sin tocar esta, porque si yo, en este caso, defolio por completo el árbol, no estoy asegurando que el árbol vuelva a brotar de forma integral, de forma pareja. Yo lo que hago primero, mi recomendación, es poder nivelar la fuerza en ambas partes del árbol y una vez que el árbol ha recuperado y está brotando de forma integral por los 4 costados y le tocara trasplante, entonces ya puedo tener la posibilidad de manipular el árbol de otra forma diferente. Pero en este caso la prioridad es poder nivelar el árbol de esta manera para que se pueda recuperar de forma integral. Vamos a ver cómo quedaría cuando yo manipulo esta parte para nivelarla en nivel de cantidad de follaje de masa de verde de este lado con este lado. Aquí vemos la diferencia ya intervenida, esa parte del árbol sin tocar absolutamente nada de esta. Y vean todo lo que le quité. O sea, todo esto fue lo que se le quitó a la parte, digamos, dominante del árbol, que es justamente esta de este lado. Ya el árbol se ve más parejo, más nivelado en la fuerza. ¿Por qué no toco aquí? Porque yo necesito que esto retome fuerza. Lo que le quité acá se va a distribuir, esperamos, de forma homogénea en todo el árbol y el árbol va a empezar a crecer ahora sí de forma integral. No es un defoliado, podríamos llamarlo inclusive defoliado parcial, aunque dista mucho de serlo, es más bien un pinzado, es más bien un aclarado para poder nivelar la fuerza del árbol. Seguidamente, cuando ya el árbol está en plena salud, pleno crecimiento, vigor, etcétera, 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 y viene la temporada de trasplante, bueno, podemos ahora sí hacer un defoliado total sabiendo que el árbol ya está nivelado. Si vuelve a desnivelarse, si vuelve a descontrolarse un poco su crecimiento y su vigor, podemos utilizar esta estrategia para poder otra vez nivelar el crecimiento del árbol. Vamos a ver un ejemplo de defoliado parcial y para qué sirve. El defoliado parcial justamente es, como la palabra lo dice, quitar de forma parcial las hojas. Esto también trae grandes beneficios al árbol a razón de cultivo, a razón de refinamiento y trae varios beneficios. El primero lo tengo acá anotado para que entre más luz al árbol. Es bien sabido que los ficus llegan a tupirse de forma tal que acá a lo interno no va a entrar suficiente luz y eso va a empezar a que las hojas internas, la ramificación interna se debilite o hasta se seque, se muera. El defoliado parcial, uno de los principales beneficios es justamente que pueda entrar más luz al árbol, a lo interno de su estructura para poder mantenerla saludable, vigorosa y creciendo. Pero no solamente eso. Otro beneficio, otro de los usos que se le da a un defoliado parcial, como justamente tengo con este ficus que tengo acá, es para favorecer la ramificación en dos sentidos. Cuando tenemos esto un poco más aclarado, me permite a mí ver la estructura como se está formando, me permite a mí seleccionar alguna rama que esté creciendo de forma errónea, en mala posición y favorecer la bifurcación para ir creando una ramificación adecuada. Con esto yo puedo ir tomando decisiones, ver dónde es que hay ramas mal
posicionadas o que nacieron de una forma incorrecta, puedo eliminarlas o puedo aprovechar para alambrarlas y darles una mejor posición. Me permite ver también cómo está evolucionando el árbol a razón de su madurez estructural, si me falta tal vez engrosar más una rama o si hay una que está demasiado gruesa y necesito restringirle un poco el crecimiento para que obviamente la ramificación y su estructura sea de forma adecuada. ¿Ok? Eso es el segundo beneficio de un defoliado parcial. Y la otra, unida a lo que hablamos también, nivelar energía. Otra de los beneficios que yo le he encontrado a hacer este tipo de cosas es también el control de plagas. Cuando el árbol está totalmente lleno de hojas, es más posible, es más probable, mejor dicho, que entre alguna plaga. Puede ser mosca blanca, puede ser algún ácaro, en fin, todas las que ya todos conocemos. Al tener el árbol así, podemos identificar más fácil si en las hojas hay algún problema, si hay algún insecto, algún barrenador, alguna cochinilla, algún ácaro, etcétera. Entonces, esto me permite tener un mejor control interno del comportamiento del árbol. También me permite, como digo, la luz, la ramificación y la salud en general del árbol. Otra cosa que me permite mantener esto así o que me permite realizar un defoliado parcial es fomentar también la ramificación. Y ojo aquí, vamos a verlo de forma un poquito más de cerca. Cuando yo hago un defoliado parcial, dejo en la punta la yema apical y dejo las hojas en la parte trasera. Eso me va a permitir dos beneficios: que la yema apical se active y esto gane en longitud y por ende grosor en la estructura de la rama, y también que al tener hojas más adentro me va a permitir la formación de brotes o de ramificación más adentro de la estructura, no tanto en la parte exterior o en la punta, sino adentro, en caso que yo necesite mejorar la bifurcación, mejorar la ramificación interna del árbol. En este caso, esta rama tiene el nacimiento acá, ya tengo una primera bifurcación acá y aquí tengo una segunda bifurcación acá y tengo otra segunda bifurcación acá. Yo voy bien estructurado, pero si esto no existiera, el defoliar parcial dejando la yema apical, que es justamente esta puntita que tienen todos los ficus, ¿verdad?, al final de cada rama, dejándola intacta, me va a permitir que esto gane longitud y las ramas, las hojas traseras, me va a permitir que los brotes no mueran, sino también que tomen vigor y que puedan ir bifurcando y mejorando la estructura de la ramificación interna. Y un último consejo que les quiero dar a la hora de hacer cualquier tipo de defoliado, sin importar el árbol con el que esté trabajando, sobre todo con ficus o con especies tropicales, no ale las hojas, no las arranque con las manos, utilice una tijera y corte por el peciolo. El peciolo es ese pequeño palito que tiene adherido la hoja a la rama. Corte por ahí, sin importar en medio, más adelante, más atrás, no tiene que ser una medida exacta, simplemente corte por el peciolo, porque en cada peciolo, en cada pegue de ese lugar hay una yema axilar y una nueva rama, un nuevo brote latente. Si usted hace arrancada la hoja, cabe la posibilidad de que junto con la hoja se traiga el peciolo, que es este que está aquí, y junto con el peciolo corre el peligro de que se traiga la yema latente, que en este caso yo me la traje. Obviamente la cámara no lo va a enfocar, pero al yo jalar esta hoja y arrancarla, me traje el peciolo y me traje la yema latente. No es que por ahí ya no va a brotar, pero va a tardar más tiempo en que el árbol pueda regenerar esa área dañada, porque se arrancó completamente. Entonces, si cortamos, él naturalmente seca el pedacito de peciolo que quedó ahí, que nosotros dejamos con el corte, y automáticamente se activa la yema latente y vamos a producir un nuevo brote, una nueva rama que es muy probablemente nos pueda funcionar. Vea que son detalles, son consideraciones que tenemos que tener siempre en cuenta para que nuestros árboles puedan lograr una ramificación abundante, espesa, bien hecha, bien estructurada y tener un árbol saludable, creciendo. No es solamente defoliar porque se me ocurrió, porque lo vi en internet, porque lo dijo Jonathan o porque lo leí en una revista. El defoliado tiene que tener siempre un fin, tiene que tener un tiempo y tiene que tener un resultado positivo para el árbol en cuanto a su desarrollo. No es simplemente cortar hojas porque me pican las manos y quiero estrenar la tijera que me compré. No es así.
tiene que tener un fin, una estrategia, y debe planearse y debe prepararse el árbol con buen abono, con buen cultivo para que esté fuerte y pueda soportar el proceso. Y le aseguro que si usted lo hace así, planifica de antemano lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y mantiene atención en el árbol, qué requiere, cuándo lo requiere, y usted lo prepara para lo que va a hacer, los resultados van a ser inmejorables. Se lo puedo garantizar. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que le haya gustado y si le quedó alguna duda, ya lo sabe, hágamelo saber acá en los comentarios al pie del video. No olvide darle like a mi página en Facebook y por favor suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.